Bueno, hoy vamos a hablar del blues y nos vamos a referir al blues en la guitarra. Este estilo de música que ya tiene más de un siglo de existencia, podemos decir que se desarrolló en gran medida en la guitarra o en los instrumentos de cuerda, por ahí también instrumentos más primitivos que tenían las comunidades negras que se fueron creando en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, que es donde surge el blues. Entonces, la cuerda vibrante tiene la posibilidad de hacer vibrato, estirar, que son los elementos de fraseo que siempre vamos a oír en el blues, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un guitarrista de blues, siempre vamos a encontrar que su personalidad musical, su sonido, se define por cómo frasea, ¿no? Uno conoce a Steve Ray Vaughan, B.B. King, los reconocemos de oído muy fácilmente, oímos dos notas y ya podemos decir, ese es Freddie King, por cómo frasean en la guitarra. Y esa es la característica de la cuerda vibrante, que es casi como la voz, como las cuerdas vocales, que permiten que el timbre sea muy particular de cada persona o de cada músico. Es muy sensible al toque. Entonces, esta misma guitarra la toco yo y viene otro guitarrista con el mismo sonido y lo toca y va a sonar diferente. Eso es, en el blues está explotado al máximo. Entonces, teniendo esa idea, quería hablar hoy de lo que ocurre con el blues cuando va evolucionando, y evoluciona en dos líneas que podemos un poco diferenciar. Una es lo que va a ser el rock después, que es una continuación de esto que estamos hablando, ¿no? Los riffs conocidos de rock, tipo... Claramente es blues el rock. Tenemos esa línea y tenemos otra línea diferente que es el jazz. Entonces, en dos palabras, el jazz tiene una clarísima raíz bluesera, pero con la gran diferencia de que en sus orígenes el jazz no tenía la guitarra como un instrumento predominante para nada, sino que los instrumentos predominantes en las orquestas de jazz eran el piano, los instrumentos de viento, trompeta, saxo, trombón, clarinete, contrabajo, batería, y la guitarra podía incluso no estar, o podía estar, podía ser una guitarra o un banjo, y más bien cumplía un rol rítmico, armónico, muy limitado. También hay que entender que ni siquiera existía la guitarra eléctrica, por eso tampoco tenía posibilidades la guitarra de competir a nivel solista con una trompeta. Entonces, el estilo típico de un guitarrista de jazz se desarrolla mucho después, diría en la década del 40 comienza a desarrollarse con Charlie Christian. Y entonces la gran diferencia entonces es que el guitarrista de jazz, cuando se incorpora, tiene que frasear imitando o tomando como referencia a los instrumentos de viento, la trompeta, el saxo o al piano, que son todos instrumentos que justamente no tienen cuerda vibrante. No pueden hacer esto. No lo puede hacer eso un saxo o una trompeta, ¿no? El piano sí tiene cuerdas vibrantes, pero por el mecanismo uno pulsa una tecla que mueve un martillo y golpea la cuerda. O sea, uno no tiene contacto directo con la cuerda vibrante en el piano. No puede hacer eso un pianista. A eso me refiero, ¿no? En la guitarra, lo mismo un violín, obviamente, uno tiene contacto directo con la cuerda vibrante. Entonces,
cuando la guitarra eléctrica empieza a ganarse un lugar importante en el jazz, uno de sus primeros grandes referentes es Charlie Christian, que fue uno de los primeros guitarristas en hacer solos de jazz. Tienen que desarrollar un estilo muy diferente al del blues. El blues entonces está basado en la escala pentatónica con lo que llamamos las blue notes, esas notas disonantes, y todas estas cuestiones de vibratos y de estiradas. Lo que es la esencia del blues y del rock and roll, eso en el jazz vamos a decir que se deja de lado y por el contrario, para poder hacer el tipo de frases melódicas que hacía un saxo y que definen lo que se llama el bebop, por ejemplo, en el jazz moderno, en la cual se utilizan cromatismos, alteraciones y todo tipo de movimientos melódicos mucho más complejos, utilizando todo el tiempo semitonos, hace que sea muy diferente la manera de encarar el diapasón de la guitarra y la técnica, ¿no? Entonces, un guitarrista de jazz tiene que utilizar todas las notas todo el tiempo. En cambio, un guitarrista, vamos a decir, de blues, no piensa así, piensa en base a esta pentatónica, lo traslada por el diapasón, ¿no? Y es eso en lo que se centra. En cambio, en el jazz eso no existe. En el jazz uno tiene una estructura armónica, por ejemplo, vamos a poner esto, y para improvisar sobre eso no piensa en una simple escala en la tónica en la que está, sino que se piensa en cada uno de esos acordes. Se desarrollan los arpegios y cambia completamente la manera de ver la guitarra. Incluso se parece más a ver un piano, tanto en lo melódico como en lo armónico. Se parece más al piano porque realmente para uno poder tocar de esta manera tiene que poder visualizar muy bien todas las notas y cómo son los movimientos en el diapasón, y es imposible hacerlo pensando en un dibujo simple de una posición que uno aprende y la traslada fácilmente. Si estoy en sol, me voy a la, y así. Eso en el jazz no hay manera de poder seguir una progresión compleja e improvisar sobre todos estos acordes con una simple escala. No hay manera. Entonces ahí viene el estilo que yo llamaría de jazz, ¿no? Que cuando se aplica al blues sigue manteniendo el mismo sonido, el mismo concepto de blue note, pero uno no va a escuchar a un guitarrista como Joe Pass o Wes Montgomery tan a menudo hacer ese tipo de cosas guitarrísticas, sino que en general un blues encarado por un guitarrista de jazz, que no suelen usar pedales ni distorsión, sino un sonido mucho más sobrio, ¿no?
igual de blues, pero el fraseo y el encare es completamente distinto. Entonces, esa era la idea del video de hoy, poder mostrar estas dos vertientes dentro de lo que es la raíz del blues, en las que se desarrolló la guitarra a lo largo del siglo XX, para el lado de lo que fue el rock después, con todo el fraseo bien guitarrístico, y por otro lado la línea del jazz. Sin vibratos ni tantas estiradas, sino tratando de emular lo que es el saxo y la trompeta. Bueno, espero que les haya gustado, espero ver los comentarios, a ver qué les pareció el video, y como siempre nos pueden sugerir otros temas de los que les gustaría que desarrollemos acá en estos videos.